Fuertes enfrentamientos en el centro de Túnez entre la policía y manifestantes dejan varios heridos. Así terminó la jornada de cólera convocada en este país para pedir la salida del primer ministro tunecino, antiguo aliado del presidente depuesto Ben Ali, y la convocatoria de una asamblea constituyente. Con decenas de miles de manifestantes, la protesta del viernes fue la más multitudinaria desde la caída de Ben Ali el 14 de enero. Volvemos a Egipto. Las protestas populares contra el gobierno de Hosni Mubarak alcanzaron ya su quinto día. La represión de los efectivos de seguridad ha causado la muerte de al menos 100 personas, según cifras... Para insistir en la renuncia del presidente Mubarak. Horas antes, ignorando el toque de queda y el despliegue militar, miles salieron a las calles y se intensificó la protesta en otras ciudades de la nación egipcia. La decisión de Hosni Mubarak de elegir a Omar Suleimán como nuevo vicepresidente y a Ahmad Shafiq primer ministro no calmó a la población. En Alejandría seguía la ira ante la negativa de Mubarak de abandonar el poder. El alzamiento popular en las principales ciudades de Egipto exige un nuevo gobierno que ofrezca una distribución equitativa de los recursos, afronte la pobreza y el desempleo. Dice que se mantendrán en las calles hasta que dimita el presidente que tiene más de 30 años en el poder. هذه اللقطة في قلب مدينة طرابلس المسمى بميدان الشهداء والساحة الخضراء سابقا ساحة بنغازي حاليا. A pesar de las protestas populares y la presión de las Naciones Unidas, el presidente de Yemen se resiste a dejar el poder. Las revueltas que desde principios de 2011 sacuden al mundo árabe también hicieron eclosión en Yemen, uno de los países más pobres de la región, gobernado hace 32 años por el presidente Ali Abdullah Saleh, con el apoyo de los Estados Unidos. La mecha que dinamitó el polvorín yemení se encendió sobre finales de enero, cuando el anuncio oficial sobre una nueva reforma política fue entendido por sectores opositores como otro intento reeleccionista del presidente Saleh. Entonces, los manifestantes populares ganaron las calles en el centro de Saná, la capital del país, y pronto se unieron los estudiantes en el sur y los grupos de oposición al gobierno nacional. Por entonces, fracasó el intento de mediación de los aliados internacionales del gobierno, tanto de Occidente como del Golfo Pérsico, que proponían una salida negociada de Saleh para nombrar una administración interina. La celebración de funerales por manifestaciones y muertos en las intensas protestas contra la monarquía de Bahrein se rodean de fuertes enfrentamientos, aunque las autoridades han tomado las vías de hecho para contener las protestas. Pueblos nacionales de este reino asiático siguen protestando y pidiendo por primera vez la caída del rey Hamad. El canciller de Bahrein asegura que el país se está polarizando y llenando al abismo. Bahrein es el país más pequeño de la región del Golfo Pérsico en Asia. Sin embargo, sus nacionales buscan la grandeza de la libertad siguiendo el ejemplo de los africanos, siendo de los más recientes países en levantarse contra los regímenes dictatoriales. Sin embargo, allí las protestas han dejado más que victorias, una cifra de muertos que va en aumento. En multitudinarios funerales, los manifestantes lloran a los 3 fallecidos en el desalojo por la fuerza de un campamento de opositores en la Plaza de la Perla, en la capital del reino. Las protestas son protagonizadas por miles de islamistas chiíes que buscan la caída de una larga dinastía monárquica liderada por los suníes. Muchos gritan frases como Bahrein vendrá después de Egipto, y por primera vez allí se exige la salida del rey Hamad. El gobierno prohibió cualquier concentración y medidas de represión fueron tomadas por la policía.
Por esto han sido fuertemente criticados. El gobierno justificó la acción, mientras Washington, como lo hizo con los demás gobiernos de la región, pidió al ejecutivo del petrolero país Bahrein la contención y reformas democráticas. El régimen sirio sigue reprimiendo con violencia las protestas de su pueblo. En las últimas horas, al menos 24 personas han muerto por disparos de la artillería. La comunidad internacional no se pone de acuerdo a la hora de abordar la masacre, aunque ya se ha descartado una intervención militar. Italia ha llamado a consultas a su embajador en Siria e insta a los otros países a hacer lo mismo. Los disparos de la artillería siria llegaban con la puesta del sol. El ruido de las explosiones rompía el ayuno del Ramadán. Y tras la oración, al menos 10 personas eran abatidas por el ejército. Participaban en una manifestación contra el régimen y su brutal represión. En Hama entierran a sus últimos caídos, mientras a la morgue siguen llegando cadáveres. También se han registrado víctimas en Irbil, en Homs y en Latakia. El comienzo del Ramadán no ha cambiado los planes del régimen de Al-Assad, dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Ni la sublevación de su pueblo, dispuesto a morir por su derrocamiento, ni la presión internacional han logrado variar la política represiva que desde el pasado mes de marzo lleva a cabo. La comunidad internacional lamenta lo que está ocurriendo, pero no logran imponer con una sola voz medidas que frenen las matanzas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas guarda silencio una vez más, a la espera de alcanzar un acuerdo. Los países europeos presionan nuevamente para condenar a Damasco y han incrementado las sanciones para intentar aislar al dictador. Ya han descartado una intervención militar como en Libia, pero aún así hay miembros del Consejo de Seguridad que ponen reparos a la hora de unificar una condena unánime. En España continúan las protestas en contra del plan de austeridad impuesto por el gobierno. Se repiten las manifestaciones para exigir al Ejecutivo el rediseño de un sistema de gobierno más incluyente. La juventud española se volvió a concentrar en la simbólica plaza de la Puerta del Sol a pocas horas de haber sido desalojados por las fuerzas de seguridad. Aseguran que no desistirán en la lucha emprendida en contra de los recortes anticrisis y añaden que el modelo capitalista ha desmejorado la calidad de vida en esa nación europea. Las jornadas de protestas iniciadas el pasado domingo han conservado un gran carácter pacífico y cívico, por lo que rechazan la represión de las fuerzas policiales. Entre sus exigencias figura una reforma electoral, pues consideran que la democracia se ve amenazada por el monopolio de los principales actores políticos nacionales. Pedimos a la gente, sobre todo, que tome conciencia de que la ley de partidos y de que la ley electoral a nivel votos está pensada para beneficiar a estos dos grandes partidos que se han instaurado como una oligarquía, perpetuos en el poder, que son los que nos están llevando a toda esta crisis económica. Entonces, es esta crisis económica lo que ha producido esta reacción social. Estas concentraciones públicas han sido convocadas en su mayoría a través de redes sociales. Sus organizadores esperan que distintos sectores se sumen a la protesta, que podría prolongarse hasta el fin de semana. El puente de Brooklyn era el enclave fijado como fin de la marcha. Unas 1.500 personas habían partido del distrito financiero de Nueva York, donde desde hace 2 semanas acampan en protesta por la ayuda pública a los bancos. La autorización solo les permitía ir por la zona de peatones, pero un grupo decidía ocupar la calzada y cortar el tráfico en dirección Brooklyn. Los agentes cerraban el puente acorralando a los manifestantes, que ya ocupaban casi una tercera parte de la zona. Y empezaban los forcejeos para desalojar a los manifestantes. Estos advertían a las fuerzas de seguridad: el mundo entero os está viendo.
Al final la protesta acababa con 700 detenidos, trasladados a comisaría y más tarde puestos en libertad tras recibir las citaciones judiciales. No hemos atacado a nadie, no nos hemos enfrentado a ellos, nos hemos sentado y han empezado a cogernos de los brazos, de las piernas. Había niños allí, dice este manifestante. A las protestas de Nueva York se han sumado indignados en las calles de Washington, San Francisco, Chicago y Denver. El movimiento no quiere quedarse solo en manifestaciones, ya está en marcha la campaña American Dream, un sueño americano que quiere aglutinar a los grupos más progresistas del país en respuesta al conservador Tea Party. La semana que viene se reunirán en Washington.